Continuamos con el caso de Gabriela, quien está demandando a Irene por la suma de $30.000 por daños y perjuicios. Ella no tiene ningún problema en admitirlo. Ella dice que ella era chavista, pero no deja de ocurrir la violencia que tú cometiste. Doctora, estamos bajo amenaza. O sea, hay que estar en ese momento, Señor, hay que estar en ese gobierno. No. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, doctora Polo. Yo me llamo José. Yo soy el esposo aquí de Irene. Yo tengo que decir de ella que ella es una mujer maravillosa, sacrificada, luchadora, trabajadora. Ella y yo llevamos 6 años casados. Ella trabaja, yo soy enfermero. Yo pienso que todo el mundo tiene... Yo sé lo que sea. ¿Me deja hablar? Sí. Yo pienso que todos en esta vida tenemos el derecho de cometer errores. Tuvo que hacer lo que le dictaban. Y no estoy de acuerdo, pero la perdono porque yo creo en ella, la amo, la quiero muchísimo. Bueno, claro, y a ti no te dieron el carterazo tampoco. Que claro que tiene mucho que ver. Y fueron varios carterazos llenos de piedra. O sea, ¿qué estamos hablando? Que me causó además problemas. Mira, vamos a hacer una cosa. Quiero invitar a nuestros expertos en el día de hoy, que es el profesor Daniel Álvarez y el teniente José Antonio Colina, exiliado venezolano. Y en lo que ellos pasan, veamos este clip de noticia, por favor. Bueno, a medida que la oposición continúa con su lucha en Venezuela, tanto la violencia como la represión en el país aumentan. Este fin de semana se registraron 2 muertes más y una periodista ha sido secuestrada. No debería utilizar el término fracciones de segundo, pero fue sumamente rápido. Su padre estaba presente cuando se le acercaron hombres encapuchados y esta llegaba a su domicilio en Caracas después de ir de compras con una amiga. Y en ese momento pues apareció un vehículo donde se desplazaban 3 sujetos, todos encapuchados, y nos encañonaron, o sea, encañonaron a todos. La inseguridad, corrupción y la búsqueda de una mejor vida son las razones por las cuales cada día hay más venezolanos que salen de su país. Según una encuesta de la Universidad de Minnesota, en el año 2000, un año después de que Hugo Chávez asumiera el poder, 93.000 venezolanos ya habían abandonado Venezuela. Ok. Bueno, hablemos de esto, teniente. ¿Qué hacer con personas que participaban en violencia, causaron daños, perjuicios, y que de verdad salen impunes, están viviendo una vida pacífica, tranquila aquí, y ahora hasta apoyan a aquellos que ellos mismos ultrajaban? Bueno, la impunidad nunca es buena y yo pienso que en estos casos, aunque existe el arrepentimiento, no se puede permitir la impunidad. En los Estados Unidos, cualquier persona que haya violado los derechos humanos, que haya utilizado la violencia para agredir a otras, no son admitidas. Y si tienen algún tipo de estatus, les es retirado y enviado a su país de origen, porque lo que no puede pasar nunca es que en aras de la impunidad se permita que exista la agresión en contra de otras personas. En el caso específico de lo que está ocurriendo aquí, el Servicio de Inmigración tiene que actuar de manera contundente, porque no puede ser que personas que en el pasado han apoyado un régimen que ha hecho tanto daño, que han enlutado familias y que han causado tanta desgracia, ahora se vengan a escudar y a ocultar en un país donde se respetan los derechos humanos y donde se encuentra el exilio venezolano que ha huido de esa persecución política. Hábleme un poco de esta ley, la ley de Curbelo, para entender y cómo evitar esto. Bueno, la ley de asistencia al refugiado precisamente está establecida de una forma específica en la cual todos los venezolanos que hayan llegado hasta el 1 de enero del año 2013, ¿verdad?, que puedan demostrar su permanencia en los Estados Unidos de manera ininterrumpida por un año, que no hayan pertenecido al Partido Socialista Unido de Venezuela, que no hayan violado los derechos humanos y que no hayan sido parte de ese régimen nefasto, pueden aplicar a esta ley. Muy bien, perfecto. Bueno, profesor, ¿qué hacemos? Porque esto ha sido un tema histórico. ¿Qué hacemos con esta gente que utilizaron violencia porque no les quedaba más remedio? Porque si no ellos se convertían en víctimas. Se castigan. Las Cortes Mundiales han castigado a personas que hicieron eso. Sí, correcto. Eso sucedió a los nazis y todos dijeron lo que usted ha dicho. No, a mí me lo hicieron hacer porque si no iba a pagar un precio mayor. Francamente, yo estoy contento que yo estoy aquí y no allí, porque usted es el que tiene que decidir este caso. Y francamente va a ser muy doloroso porque estoy de acuerdo con usted. Esto no se puede permitir, porque hay que crear el ejemplo para la historia, que el que comete este tipo de actos de agresión y de atropello tiene que pagar algún tipo de precio. El precio cuál va a ser, no lo sé, pero algún precio se tiene que pagar, porque si no la gente que viene detrás va a decir, ah, mira, no me va a pasar nada si yo participo de todo esto. Muy bien, perfecto. Decisión del caso. Yo comprendo tu postura, pero yo no puedo aceptar que tú, en nombre de tu ideología, le hayas hecho daño a seres humanos porque no te quedaba más remedio. Yo pienso que tú tenías miles de remedios que pudiste haber
utilizado antes de la violencia. Te concedo la demanda $30,000 en 30 días. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.